Muy buenas, bienvenidos un día más a Oncología Cuéntame, un espacio que ya sabes que fue creado para ti, para que hablemos sobre tus dudas o tus preocupaciones, para que de este modo puedas tener un diálogo constructivo y eficaz con tu equipo médico. Hoy hablaremos del ganglio centinela, ese desconocido, ese caballero de la Edad Media que sin embargo resulta tan importante en muchos diagnósticos y en muchas decisiones terapéuticas. Lo asociamos casi intuitivamente al cáncer de mama. Sin embargo, hoy descubriremos que tiene muchas más indicaciones en otros tipos de tumores. Además, poco conocemos sobre los especialistas que se dedican a su estudio, en qué consiste su trabajo, el procedimiento, la técnica para realizarlo, la interpretación de los resultados o la controversia que surge de ello. Y quizá lo más relevante, su importancia en las decisiones terapéuticas. Por eso, contamos hoy con un compañero especialista en medicina nuclear. Nos hablará sobre estos contenidos y también nos presentará esta especialidad relacionada con el uso de las radiaciones con fines diagnósticos y a veces también terapéuticos. Él tiene un carácter inquieto y eso hace que se mantenga permanentemente actualizado. Comparte sus conocimientos con total generosidad para todos sus compañeros, lo cual aporta un gran valor al comité a la hora de tomar la mejor decisión para ti. Es de esos médicos a los que gusta escuchar. Él es el doctor Juan Pablo Suárez, especialista en medicina nuclear en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, concretamente en Oviedo. Damos la bienvenida entonces al doctor Suárez. Doctor Juan Pablo Suárez, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, María José. Bienvenido aquí a Oncología Cuéntame. Te agradezco muchísimo que estés esta mañana con nosotros para hablar de algo tan importante como la presentación de la especialidad de medicina nuclear, que para mucha gente es un poco desconocida, y lo que yo he llamado ese caballero de la Edad Media, que es el ganglio centinela, del que todo el mundo habla, pero bueno, yo creo que en realidad poca gente conoce en profundidad. ¿Y quién mejor que tú, un gran especialista de medicina nuclear, que llevas muchos años trabajando en esta materia y que nos has elucidado a todos en los comités con muchas explicaciones y que han determinado grandes decisiones a partir de tu trabajo y de tu esfuerzo? Así que de verdad te agradezco doblemente que hoy estés aquí conmigo. No sé qué tal tiempo hace en Asturias, ¿cómo estás ahí? Pues al contrario de lo que se pueda pensar, hoy está despejado y sin ninguna nube, cosa que suele ser bastante rara por estos lares. Así que bueno, habrá que aprovecharlo un poquitillo más tarde. Bueno, pues muy bien, eso no vamos a robarte mucho tiempo, que es para que puedas aprovechar un día de sol en Asturias, en esa tierra tan bonita. Bueno, pues háblanos de la medicina nuclear. ¿Qué es la medicina nuclear, Juan Pablo? ¿A qué se dedica y qué es exactamente lo que hace un especialista en medicina nuclear? Bueno, la medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza fármacos radiactivos, que también se llaman radiofármacos, para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Entonces, tiene por un lado una parte que es de diagnóstico por imagen, parecida a lo que es la radiología convencional, y tiene dos técnicas que son propias de la especialidad, que son la gammagrafía y la tomografía por emisión de positrones, que también se conoce por las siglas en inglés PET. Esta última es bastante utilizada en el campo del cáncer, aunque tiene otras aplicaciones, pero bueno, hay muchos pacientes oncológicos que a lo largo de su proceso en algún momento se llegan a realizar tanto un PET como una gammagrafía o los dos, dependiendo del tipo de enfermedad que sea, ¿no? Otra de las aplicaciones, que son los tratamientos, es un ámbito un poquitín más restringido, son tratamientos que podríamos llamar así un poquitillo a la carta, puesto que lo que hacen es tratar unas enfermedades muy concretas y con unos radiofármacos muy concretos, de tal manera que lo que intentan es dirigir ese tratamiento únicamente a las células tumorales y no al resto de las células. Entonces, intenta evitar, aparte de obtener ese efecto terapéutico, intenta evitar efectos secundarios debido al propio radiofármaco, ¿no? Y después, otra de sus aplicaciones pues, es la cirugía radioguiada, en la cual pues lo que hacemos es marcar ciertas estructuras del cuerpo que pueden resultar invisibles o difíciles de localizar para los cirujanos, y entonces les ayudamos para su extracción. Y el ejemplo más conocido de cirugía radioguiada es el ganglio centinela. O sea que vamos a hablar ahora entonces más en profundidad
de este desconocido y tan importante ganglio, que es el ganglio centinela. Que a mí me gusta mucho el nombre, ¿no? Porque es eso como un guardián, ¿no? Que está ahí Sí. para decirnos exactamente lo que tenemos que hacer. Así que cuéntanos, ¿qué es el ganglio centinela entonces, Juan Pablo? Sí, es exactamente eso, ¿no? Los tumores malignos, es decir, lo que llamamos cáncer, tienen una historia natural que desde el principio es crecer y extenderse primero a los tejidos vecinos y después a otros órganos. Entonces, en fases relativamente tempranas pueden diseminarse a través de la circulación linfática y la circulación linfática está constituida por unos vasos que son parecidos a las venas y que transportan un líquido que se llama linfa, un líquido blanquecino que va hasta los ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos actúan un poco como estaciones de depuración y de activación del sistema inmune, ¿no? Entonces, hay muchos vasos linfáticos en el cuerpo y forman cadenas que están interconectadas entre sí. Cuando un tumor adquiere la capacidad de diseminarse por los vasos linfáticos, sus células se desprenden y viajan por esos vasos hasta el primer ganglio que se encuentran. Y ese es el que llamamos el ganglio centinela. Es decir, que tanto el ganglio centinela como el tumor están conectados directamente entre sí por un vaso linfático. Entonces, cuando con el tiempo el tumor progresa desde el ganglio centinela hacia el resto de los ganglios linfáticos pertenecientes a esa cadena concreta. Cuando el cirujano extrae el ganglio centinela y comprobamos que está libre de tumor, sabemos con certeza que el resto de los ganglios de esa cadena están libres de tumor y por tanto no es necesaria su extracción. Antes, hace años, se quitaban preventivamente todos los ganglios de cada cadena por si pudieran estar afectos. Es decir, en el cáncer de mama se quitaban todos los ganglios de la axila, lo que se llamaba o se sigue llamando todavía una linfadenectomía. Entonces, esa linfadenectomía provocaba importantes secuelas que afectaban a la calidad de vida de los pacientes, como por ejemplo el linfedema. Es decir, en el linfedema la linfa que no puede viajar a través de ese sistema linfático se acumula en el tejido. Por ejemplo, lo que pasaba en la mama, en las linfadenectomías axilares, pues los brazos se hinchaban, dolían, etcétera, ¿no? Entonces, esas linfedemas, y también se podían producir lesiones nerviosas, anestesias cutáneas, dolores o alteraciones de la movilidad. Ahora, en el momento actual, solo extraemos el ganglio centinela y por ello se ha conseguido evitar gran parte de esas complicaciones que producía la linfadenectomía en estos casos en los que el ganglio centinela evidentemente está libre de tumor. Cuando el ganglio centinela está afectado, pues de momento sigue siendo necesaria la extracción del resto de los ganglios. Casi nada. Quiero decirte que el avance parece pequeñito, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Exactamente. Porque realmente el linfedema, por ejemplo, pues es un tema muy complicado después de tratar y que necesita muchos cuidados, así que evitarlo pues me parece un avance estupendo. Pero como has dicho, siempre cuando hablamos del ganglio centinela, como que lo asociamos siempre a la mama. Sin embargo, sí, hay muchos tumores que se pueden beneficiar de esta técnica y de este estudio. Cuéntanos qué tumores principalmente pueden de alguna manera beneficiarse de esta técnica. Sí, como tú muy bien dices, la técnica del ganglio centinela se aplica fundamentalmente en el cáncer de mama, pero también en otros tumores como los melanomas malignos, los tumores de la cavidad oral, los tumores del área genital, es decir, tanto en hombres el cáncer de pene o cáncer de próstata y en mujeres el cáncer de vulva, el cáncer de cuello uterino y de endometrio. De todas maneras, aunque en estos casos se hace de forma más o menos rutinaria, se están investigando otras posibles aplicaciones en otros tipos de tumores. Estos tumores que aplicamos la técnica de forma rutinaria son en general tumores de fácil acceso relativo desde el exterior, ya que el marcaje del ganglio centinela precisa inyectar unas sustancias dentro o en las cercanías de los tumores. Entonces, cuando los tumores están relativamente accesibles, no hay mayor problema para hacer esa inyección, pero si nos encontramos con tumores profundos, pues entonces ya la cosa se complica. Entonces, en esos el avance está siendo un poquitillo más lento porque tiene un grado de complejidad bastante más alto. Entonces, de momento, los que se están haciendo de forma rutinaria son los que te decía, pues eso, tumores de mama, el melanoma, los de cavidad oral y los tumores de la esfera genital. Te iba a decir precisamente esto, profundizar un poquito más en la técnica, porque además como eres un médico, como yo he dicho en la presentación, de esos a los que gusta escuchar, ¿te acuerdas de una serie que se llamaba Eras una vez la vida?
Sí, 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 por Pues nos supuesto. explicas las cosas de tal manera que visualizamos todos desde donde estemos lo que tú nos estás contando. Así que voy a aprovecharme de ti y voy a preguntarte cómo se detecta y cómo se marca el ganglio centinela, qué métodos tenemos y cómo lo hacéis. Bueno, el ganglio centinela, el problema que hubo desde el principio es que el ganglio centinela no es siempre el mismo, es decir, depende de dónde asiente el tumor y además el sistema linfático es muy variable. En cada individuo es un mundo y en el tema de la circulación linfática igual. Entonces puede haber incluso no solamente uno, sino varios y pueden estar localizados en distintos sitios. Por eso es necesario marcarlo para poder detectarlo y posteriormente analizarlo. Entonces, un cirujano muy listo que se llamaba Morton, Donald Morton, en 1992 se le ocurrió inyectar un colorante azul en tumores de la piel, en melanomas, de tal forma que entonces se teñían los vasos y los ganglios linfáticos, se teñían de azul. Él iba siguiendo esos vasos teñidos de azul y llegaba hasta el ganglio centinela. Entonces, ese fue digamos, el primer experimento que hubo de extracción del ganglio centinela. El problema de los colorantes que se utilizaban entonces es que tenían también otros ganglios, porque los colorantes tendían a seguir su camino y se iban a otros ganglios que no eran centinelas y que, por tanto, no era necesario extraer. Además, no se podían detectar a través de la piel y a veces tenían efectos secundarios serios, como reacciones alérgicas graves. Entonces, se desarrollaron unas nanopartículas de proteína humana que se comportaban de forma muy parecida al colorante y a las cuales se les añadió un átomo radioactivo. Entonces ya teníamos un radiofármaco. Y la ventaja de tener un átomo radioactivo es que entonces podíamos detectarlo a través de la piel y como la proteína era humana no producían alergias. Y aparte, tendían a acumularse en el ganglio centinela en cantidad mucho mayor que en los ganglios no centinelas, porque digamos que esas partículas se quedaban retenidas en ese primer ganglio y solamente unas pocas pasaban a otros ganglios. Entonces así se evitaban extraer otros ganglios de forma innecesaria. Actualmente este es el método más utilizado, que es el que utilizamos en medicina nuclear. Entonces lo que se hace es pinchar esas nanopartículas alrededor del tumor. Incluso lo que nosotros hacemos en el servicio de medicina nuclear es hacer gammagrafías para poder localizar el ganglio centinela, para verlo, digamos, para tener una visión del ganglio centinela y así poder ayudar al cirujano a localizarlo después en el quirófano. Y extraer el ganglio para estudiarlo, ¿no? Así que vamos a la práctica, ¿no? Vamos a ver, llegamos al quirófano y entonces, ¿qué hacéis? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, pues en quirófano, lo primero es marcarle al cirujano sobre la piel del paciente el sitio donde está el ganglio centinela. Esto es muy importante porque así las incisiones son más pequeñas, el tiempo quirúrgico es menor y se dañan menos los tejidos. Es lo que nosotros solemos llamar una cirugía mínimamente invasiva. Después lo que hacemos es utilizar un aparato o sonda, que nosotros nos referimos a ella como sonda gamma detectora, que lo que hace es detectar la radiación que emite el átomo radiactivo de la nanopartícula que hemos inyectado en el tumor. Y después lo que hacemos es ir guiando al cirujano por el campo quirúrgico hasta el ganglio centinela. El cirujano lo extrae y lo manda a analizar. A veces este análisis se hace sobre la marcha. Bueno, este análisis es básicamente ponerlo bajo el microscopio, ¿no? Entonces, hay veces que se hace sobre la marcha, como es el caso del cáncer de mama, pero en otros casos debe esperarse unos días hasta obtener el resultado, como es el caso, por ejemplo, de los melanomas. Después, habitualmente, lo que hace el cirujano es completar la intervención, pues quitando el tumor si procede o lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. Claro, entonces tenemos que esperar a veces por el resultado e interpretar el resultado, porque eso va a tener un impacto en las decisiones que vamos a tomar desde el punto de vista terapéutico para el paciente. Cuéntanos cómo se interpretan esos resultados y cuál puede ser el impacto en la toma de decisiones. Pues cuando el ganglio centinela no tiene células tumorales, no es necesario hacer nada más. Es decir, ya sabemos que el resto de los ganglios también están limpios y, por tanto, el procedimiento se ha terminado. En cambio, si el ganglio centinela contiene tumor, habitualmente es necesario también quitar el resto de los ganglios de esa cadena, ya que la probabilidad de que también contenga tumor es elevada. A veces, como pasa en el cáncer de mama, si la cantidad de tumor que tiene el ganglio centinela es muy baja, es de tamaño microscópico, en estos casos tampoco se hace nada más, ya que se ha demostrado que no aporta ningún beneficio al paciente. Entonces, en base a los resultados, el paciente podrá recibir después, posteriormente, otros tratamientos o no, complementarios a la cirugía, ¿no? Como la radioterapia o la quimioterapia. Esto habitualmente se discute en los comités de tumores, que ya conoces muy bien, porque coincidimos en uno de ellos, y
donde distintos médicos de cada especialidad implicada van a dar su punto de vista respecto a cada caso concreto. Básicamente nos quedamos con eso, ¿no? Que si el ganglio centinela es negativo no hay que hacer nada más, y en algunos casos en los que es positivo pero la enfermedad tiene muy poca entidad, es microscópica, tampoco se hace nada más. En el resto de los casos sigue siendo necesaria la extracción del resto de los ganglios de la cadera. Claro, esto es importante porque a veces pues los pacientes se confunden un poquito, ¿no? Cuando les decimos, bueno, ya está usted operado, hay que esperar el resultado del ganglio centinela, pero en el fondo, pues lógicamente nadie quiere volver al quirófano. Entonces, a veces el paciente se siente un poco confundido en este sentido, ¿no? Parece que no hemos tomado bien la decisión, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante dar a conocer a las personas que nos puedan escuchar que esto es un procedimiento, que ya contamos con ello y que evidentemente en algún momento las cosas pueden cambiar, como yo suelo decir, por necesidades del guión, porque es la propia enfermedad la que nos dice que tenemos que cambiar nuestra opción terapéutica. Es así, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante resaltarlo, porque los que trabajamos con esto de la radiación, que solemos estar en el sótano y estas cosas, nadie nos ve por los pasillos, nadie nos identifica. Tal vez de vez en cuando, porque llevamos una cosa colgando en el bolsillo de la bata, que es lo que mide la radiación, y entonces de vez en cuando nos confunden con todos somos del mismo sitio, y no, hay que explicar que son especialidades que tienen una dedicación muy concreta y que efectivamente tienen una gran influencia en la toma de decisiones cuando nos reunimos en los comités, esas mañanas tempranitas, tú y yo los jueves era en este caso, ¿verdad? Exactamente, sí. Y las discusiones pueden llegar a suponer media hora por cada ganglio centinela, tranquilamente, sin esforzarnos mucho, ¿verdad? Claro, es que cada caso es distinto y tomar decisiones en base a los datos que tenemos desde distintos puntos de vista es muy importante. Entonces yo creo que, aparte de que sea, yo creo, como el futuro, pero yo creo que ya es un presente, ¿no? En muchos de los hospitales ya existen estos comités y cada caso se explica o se aborda de forma individual. Exactamente, se discute y así se toman unas decisiones que están respaldadas por muchos especialistas y yo creo que es la mejor manera de llegar a conclusiones correctas, ¿no? Y sobre todo en orientaciones correctas a la hora de dar después tratamientos complementarios. Claro, porque tenemos unos protocolos, es verdad que los protocolos se elaboran en función de los estudios, de los ensayos clínicos, de la investigación y de toda la lectura crítica que vamos haciendo a lo largo de los años, pero es cierto que muchas veces el paciente y cada paciente no está en el protocolo porque le acompañan pues sus propias enfermedades previas, le acompaña su edad, su estado de salud en ese momento y muchas circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar una decisión. Por eso la gente debe conocer que nuestro trabajo consiste en individualizar lo más posible los tratamientos y para eso necesitamos tiempo también de discusión y de pensar y actualizarnos, que es muy importante. Porque yo que te conozco creo que bastante trabajando, puedo decir que eres uno de los compañeros que más se actualiza y que además pues no tienes nunca ningún inconveniente en compartir tus conocimientos con nosotros, lo cual es siempre de agradecer. Siempre de agradecer. Por suerte, por desgracia, esto cambia de un día para otro de forma bastante importante según van saliendo las evidencias científicas. Entonces hay que estar actualizado porque si no, no puedes tomar las decisiones correctas. Es así de sencillo. Entonces, como normalmente suelen ser la gente que grandes especialistas de grandes hospitales, de grandes centros que tienen una casuística muy amplia y son los que pueden hacer una investigación de medicina basada en la evidencia muy, muy rigurosa, nosotros estamos siempre esperando los resultados de ellos y las recomendaciones de ellos para que nuestra práctica sea lo más ajustada a la actualidad, ¿no? Entonces, ahora con Internet es bastante más fácil que antes, que tenías que meterte en las bibliotecas y rebuscar. Ahora es bastante más fácil y eso nos ha facilitado bastante las cosas. Pero bueno, eso no quita que tengas que dedicarle un tiempo, ya sea de tu trabajo, de tu tiempo libre, para estar actualizado en cada tema. Eso es imprescindible. Es imprescindible porque es lo que tú dices, la velocidad a la que cambian los acontecimientos y la propia evidencia. ¿Cuántas mañanas hemos pasado horas discutiendo qué hacemos con las micrometástasis del ganglio centinela? Exactamente. Operamos, radioterapia sí, cirugía no. Y bueno, pues tenemos que seguir siempre intentando dar la mejor calidad
de nuestros tratamientos a nuestros pacientes, porque al fin y al cabo vamos todos en la misma dirección. Claro. Y es muy importante que el paciente perciba ese mensaje. Así que hablando de dirección y de camino, pues en el futuro, ¿hacia dónde caminamos? ¿Qué perspectivas tenemos, Juan Pablo? Bueno, pues por un lado se está investigando si se pueden hacer linfadenectomías, incluso aunque el ganglio centinela sea positivo por tumor, como hemos comentado en el cáncer de mama, ¿no? La radioterapia parece una alternativa razonable a la cirugía, sobre todo porque tiene muchos menos efectos secundarios. Eso se lleva investigando desde hace mucho tiempo, es decir, evitar la linfadenectomía en caso del ganglio centinela sea positivo y sustituirlo por radioterapia, ¿no? Eso se está investigando mucho y el problema es que de momento no hay recomendaciones claras al respecto, es decir, no tenemos todavía estudios lo suficientemente potentes desde el punto de vista científico como para poder hacerlo. Pero bueno, yo creo que la linfadenectomía, por lo menos en el cáncer de mama, tiene los días contados y en algún momento se abandonará. Después, por otro lado, se están desarrollando nuevas técnicas de marcaje del ganglio centinela. Incluyen, por ejemplo, tintes fluorescentes o partículas magnéticas. Aunque no existe un método de marcaje que sea perfecto, yo pienso que es un campo que se va a desarrollar mucho en los próximos años. Mi opinión personal es que se van a imponer las técnicas híbridas, es decir, partículas que contienen tanto un átomo radiactivo como, por ejemplo, una molécula fluorescente, porque así se combinan las ventajas de cada uno. Y de hecho ya se están utilizando en algunos centros. Lo que pasa es que de manera todavía experimental, pero están consiguiendo unos resultados muy buenos. También es cierto que eso aumenta un poquitillo la complejidad del proceso, pero bueno, es algo a lo que estamos ya bastante acostumbrados y bueno, si eso va a tener como consecuencia una mejora de la técnica y una mayor fiabilidad de la misma, pues yo creo que bienvenida sea, ¿no? Claro que bueno, el tiempo quirúrgico quizás se prolongue un poquito más, pero bueno, yo creo que hoy en día ya los cirujanos y los especialistas en medicina nuclear estáis lo suficientemente compenetrados como para que dentro de las dificultades técnicas también el proceso sea lo más ágil posible, ¿no? O sea, antes era yo creo que más extraño, ¿no? Que entras en el quirófano alguien que no fuera el cirujano. Y hoy en día yo creo que ya es algo pues muy asumido en casi todos los centros y bueno, pues el equipo quirúrgico también lo conforman los especialistas en medicina nuclear y me parece muy muy importante. Así que bueno, todo lo que sea avanzar y todo lo que sea añadir elementos positivos, bienvenidos sean, ¿no? Seguimos en esa línea. Pues no sé si quieres añadir algo más sobre el ganglio centinela y presentarnos alguna novedad o algo que quieras completar. Bueno, por ejemplo, otra de las novedades que se ha incluido recientemente en lo que es el procedimiento quirúrgico es llevar las gamografías que nosotros hacemos al propio quirófano, es decir, utilizar unas cámaras especiales que permiten ver en tiempo real, ya sabes tú que una imagen vale más que 1000 palabras, pues en tiempo real ver las imágenes del ganglio centinela. Y entonces, bueno, es una de las últimas incorporaciones, digamos, que hemos tenido los quirófanos. Pero bueno, en principio se usarían en casos que son así un poquitín más complejos, pero de momento con lo que estamos funcionando bastante bien. Y mientras los cirujanos no se cansen de nosotros ahí seguiremos yendo a marcarles un poquitillo el camino. Después ellos hacen el trabajo, nosotros marcamos el camino y ellos hacen el trabajo. Que yo creo que es una gran ayuda y que ellos agradecen, que yo creo que para ellos conseguir ver y de alguna manera tener más fiabilidad y causar menos, entre comillas, estragos en el paciente, bueno, para ellos es la luz divina. Así que yo creo que no les ha costado mucho a los cirujanos admitiros en el quirófano, ¿que no? No, ya se han acostumbrado y nosotros también nos hemos encargado de que estén lo más contentos posibles. Claro. Pues nada, Juan Pablo, no te robo mucho más tiempo. Ha sido un placer porque te explicas tan bien y lo haces todo tan fácil que ojalá la ciencia avanzase siempre con médicos como tú y con profesionales como tú. Así que te despido por hoy, pero sabes que tienes un micro abierto en Oncología Cuéntame cuando tú quieras y sobre muchos más temas que podríamos hablar de cáncer y medicina nuclear. Muchas gracias, Mercedes. Yo solamente intento hacer mi trabajo. Después ya me explique mejor o peor. Bueno, eso ya depende de cada uno. Yo intento lo haces bien y te explicas bien. Lo haces bien y te explicas bien porque tú sabes que, bueno, que ya lo hemos dicho, que hemos compartido muchas horas de comité y a veces es difícil tomar decisiones cuando nos ponemos un poco más nerviosos, ¿no? Y queremos hacerlo mejor y por querer hacerlo mejor. Así que una voz serena y contundente como la tuya, pues es siempre de agradecer y eso el paciente lo tiene que saber.
Muchas gracias. Pues te despido, Juan Pablo, invitándote siempre que quieras a Oncología Cuéntame para hablar de temas tan interesantes como el ganglio centinela y otras muchas más cosas. Y te deseo lo mejor. Te echo mucho de menos, que lo sepas. Me gustaría seguir hablando contigo en los comités. Sí, yo también. Yo ahora mismo tampoco estoy metido en ningún comité de lleno y también lo echo un poquitillo de menos, sí. Claro. Así que, pero bueno, la vida es muy larga, el camino también, y seguramente que el universo hará el resto y nos encontraremos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, María Continúa. José, y enhorabuena por este proyecto que la verdad es que me parece muy interesante y lo voy a seguir de cerca, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Yo también os lo agradezco a todos y a cada uno especialmente, porque la dedicación y el tiempo son completamente generosas, altruistas y con la única intención de aportar valor a la oncología y de que la gente sepa, nos conozca y nos acerquemos todos, profesionales y pacientes, porque para eso estamos aquí. Así que yo os agradezco siempre vuestra presencia en Oncología Cuéntame, para que todos trabajemos por un mundo un poquito mejor, que yo creo que nos lo merecemos todos, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien, Juan Pablo, pues buenos días, cuídate mucho y nos vemos pronto. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, chao, un abrazo. Y es que ya nos decía Hipócrates desde la antigua Grecia que sanar es una cuestión de tiempo, pero también es una cuestión de oportunidad. Y esta es la oportunidad que nos brinda el trabajo, el tesón y la inquietud científica de compañeros como el doctor Juan Pablo Suárez. Gracias, compañero. Te despido con nostalgia, porque hasta hace poco nos reuníamos todos los jueves para tomar decisiones. Ahora la vida y el destino nos ha separado, pero no cabe duda que cuando alguien quiere hacer el bien generosamente y entregar su vida a la medicina y a los demás, no hay distancia que nos pueda separar. El universo siempre hace el resto. Así que hasta luego, compañero. Nos vamos y nos despedimos en Oncología Cuéntame, hasta otro de nuestros momentos, estos encuentros que nos unen a todos, a profesionales y pacientes. Un momento de calma para todos, porque ya sabes, la ciencia comienza en las personas. Y aquí seguiremos en Oncología Cuéntame a tu disposición. Ya sabes que tienes el formulario de contacto para sugerirme aquellos temas que sean de tu interés. oncologiacuéntame.com, tu espacio y tu momento. Adelante.